Muy queridos hermanos, me da mucho saludarlos y animarlos en estas últimas lecciones de este librito que hemos venido siguiendo a lo largo de todo este año, que nos ayuda no solamente a tener unos conocimientos, sino sobre todo a asumir un compromiso. La formación que nos ha venido dando el Instituto Pastoral Ministerial a través de esta herramienta nos ayuda a una espiritualidad. Y esa espiritualidad es tratar de echar una mirada sobre los pobres al estilo de Dios en Jesucristo. No me canso de repetir una vez más: la mirada que nosotros tenemos sobre los pobres no es una mirada sentimental, caprichosa, sino que es tratando de tener los mismos sentimientos de Cristo. Y si a Dios le duelen los pobres, la iglesia y el creyente no pueden ser indolentes ni indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de los pobres. Al contrario, tenemos que tener los mismos sentimientos de Jesús. Y los sentimientos fundamentales de Jesús son evangelizar a los pobres, anunciarles la buena noticia, aliviarles la vida, contándoles que hay un Dios que es Padre, que se ocupa de ellos, que los toma de la mano y que quiere sacarnos adelante como un pueblo que es pueblo suyo, que somos de su propiedad, pueblo elegido, pueblo del Señor. Y eso que acabo de mencionar es demostrable con hechos, y esos hechos son los que hemos venido registrando y estudiando. El creyente, cuando les he dicho repetidas veces también, este estudio hay que hacerlo con lapicero, con nota, con una libreta, pero también con las rodillas. Obliga a rezar. De nada o de muy poco me puede servir el estudio teniéndolo en la cabeza si no se me vuelve vida, si no se me vuelve corazón, preocupación de la manera como debo atender a los pobres, que a veces están en mi propia familia y con mucha frecuencia en el lado de la casa, en mi vecindario, en la misma cuadra, en la misma vereda. Por eso no en vano la Iglesia viene insistiéndonos, y este estudio que estamos realizando es para que cada uno de nosotros se comprometa en el trabajo con los pobres. Pues bien, nos situamos entonces ahora en el tema número 13 de nuestro librito. El tema número 13 es la defensa de la dignidad de los pobres. Y vamos a hacer un recorrido que nos va a llevar hasta la página 114 y que nos permitirá ubicarnos hacia el siglo XX, mitad del siglo XX. Es decir, nos estamos ya aproximando a la visión que para este tiempo nos presenta la Iglesia. Esta lección nos va a decir que ante el aumento de los pobres en todos los territorios, que ante la seria problemática social y ante la gravísima crisis económica que se ha venido presentando en la modernidad, la Iglesia debe afrontar el tema de los pobres
defendiendo su dignidad. Ha sido como el estandarte. Mientras se pisotea a los pobres de muchas maneras, la Iglesia valientemente y con fidelidad al Evangelio y a las enseñanzas de Jesús ha salido a defender a los pobres y lo ha sabido hacer. Y ha tenido profetas que han dado incluso su propia vida para defender a los pobres. A veces resulta incomprensible que un hombre o una mujer de familias adineradas, socialmente bien estructuradas, con sólida formación, abandonen lo que tienen, la familia, la casa, los bienes, el estudio, y se vengan a servir a los pobres. Lo hicieron tantos europeos. Se fueron al África, al Asia, a América Latina. Se quedaron viviendo con nosotros y entre nosotros, movidos por la fe, sin ningún ánimo, ni de ganancias, ni de apropiarse de territorios, ni de regresar a Europa con el oro o con las riquezas naturales que encontraran aquí. Nada de eso. Vinieron a servirle a los más pobres y a los más necesitados, perdiéndose en las selvas, internándose en las comunidades, muriendo con la gente, médicos sanando a los enfermos, religiosas dedicadas a atender hospitales, clínicas, hombres y mujeres que vinieron a dar educación, a hacer colegios, universidades, y aquí se quedaron y no volvieron más a Europa. Y esto mismo que estoy diciendo de América Latina pasó también en el África. A mí me llama mucho la atención que se nos presenten esos acontecimientos. En el momento preciso en el que se estaban dando todas las fuerzas revolucionarias, el odio entre las clases sociales, los ricos odiando a los pobres odiando a los ricos, constituyéndose dos grandes bloques. Un bloque con la seguridad, la certeza científica que los ricos que se habían apoderado de los medios de producción debían ser desposeídos de esos medios y debieran ser entregados a los pobres, porque estaba apareciendo que esos ricos estaban haciendo cada vez más ricos con el sudor de los pobres, y eso se llama plusvalía. Se hicieron ricos acumulando el sudor y la fatiga de los pobres. Mientras más trabajaban los pobres, más ricos se hacían los ricos. Menos ricos y más pobres. Más ricos a fuerza de más sudor de los pobres. Si hacían trabajar más a los pobres, más se enriquecían ellos. Toda una ideología. Y eso va a dar razón entonces al comunismo, que va a convertirse y a constituirse en un serio bloque. Otras naciones van a decir: si nosotros soltamos los bienes, se acaba la producción. Los pobres no están en capacidad de producir, no tienen ni los medios, ni la formación,
ni los recursos para que se produzca. Por lo tanto, es necesario promover a unos cuantos que tienen bienes y que tienen riqueza, que tienen conocimiento, que promuevan para que pongan al servicio de los demás. A ver si me hago entender. Son dos bloques y dos maneras de pensar distintas, que generan una crisis social y que generan una crisis económica mucho más marcada. Esos dos grupos se van a asociar por naciones entre gobernantes. Se van a volver entonces el bloque comunista y se van a volver el bloque capitalista. Empiezan a luchar por hegemonías, por apoderarse de tierras y de naciones. A tal punto llega la lucha que generan dos grandes guerras mundiales sin precedentes en la historia. Estamos hablando entonces ya del siglo XX. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Y eso va a ser funesto. Y después, pocos años después, de 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial, que debieran quedar borradas de la historia. Desafortunadamente ni fue así ni se hizo así. Vuelve otra vez a aflorar la guerra. En fin, dramática la situación del ser humano. Y en medio de toda esta situación problemática y traumática, la Iglesia presente con los pobres, defendiendo la dignidad del pobre, promoviendo a los pobres, humanizando a los pobres, devolviéndoles el carácter sagrado, la visión que Dios tiene sobre ellos. Vamos a estudiar esta lección, queridos hermanos, la número 13, muy seriamente, porque ya es una seria problemática que nos está afectando también a nosotros en una lucha terrible que se nos está presentando ya hace algunas décadas en el territorio nacional. El Señor los ayude, que los bendiga y que les dé la gracia del Espíritu Santo para hacer muy bien esta lección.